Hola, la sesión de hoy la dedicamos al fin de la Unión Soviética, a las causas y las consecuencias inmediatas de este importantísimo acontecimiento de nuestra historia contemporánea. Para iniciar nos vamos a situar en el año 1979. En este año se produjeron dos acontecimientos de gran relevancia que marcan un antes y un después en la historia de este periodo, que como estudiamos en temas anteriores, se corresponde a la tercera etapa de Guerra Fría. Por un lado tenemos la invasión soviética de Afganistán. En Afganistán cae en 1979 el gobierno comunista apoyado por la Unión Soviética, cae como resultado de una revolución afgana comandada por distintos grupos tribales y sobre todo abanderado por el Islam, por la unión religiosa. Esa caída del gobierno comunista de Afganistán hará que la Unión Soviética pues, envíe tropas para restablecer el orden e imponer de nuevo un Estado satélite suyo, un Estado con un gobierno comunista. Es el inicio de la guerra de Afganistán. Por otro lado, tenemos también que en el mismo año 1979, en Persia, se va a producir una revolución de corte islamista, la revolución iraní, comandada por el ayatollah Khomeini, que hará caer al gobierno de Reza Pahlavi. La monarquía persa pondrá fin al nombre Persia en este país y en 1979 se conocerá como Irán, la República Islámica de Irán. Una república con un jefe de Estado religioso que es el ayatollah, religioso islamista chiita. Esto provocará la crisis del petróleo, la conocida como segunda crisis del petróleo, porque Irán, al ser un país del Golfo, con un abastecimiento importante en los mercados de crudo, pues ahora, a partir de este año 79, ese crudo lo hará pagar Khomeini, va a reducirse la producción y la venta de crudo a Occidente, provocando una caída de la economía mundial a causa de la inflación del precio del barril. Así pues, en el 79 tenemos, como hemos dicho, la guerra de Afganistán y la revolución iraní. Ante estas dos situaciones se va a encontrar el dirigente de los Estados Unidos, el nuevo presidente en 1980, Ronald Reagan, cuya política tratará de restablecer el orden, ¿no?, y la hegemonía de los Estados Unidos ante estos dos hechos que marcan el de Afganistán, en contexto, una guerra de contexto de Guerra Fría, y el de Irán marca un problema económico que afecta a la estabilidad de los Estados Unidos, al igual que a la del resto de los países occidentales. En relación con el tema de Afganistán, Ronald Reagan aplicará la línea dura, que será la respuesta americana para intentar doblegar finalmente a la Unión Soviética en su pulso tecnológico y militar que se estaba llevando a cabo durante toda la Guerra Fría. Es la política de iniciativa de defensa estratégica la que va a impulsar Ronald Reagan con la inversión de millones de dólares en nuevas tecnologías que intentarán debilitar estratégicamente a su oponente, a su enemigo, que es la Unión Soviética. Por lo tanto, tenemos que en los años 80 se va a desarrollar lo que conocemos como la tercera revolución tecnológica, con fines y usos militares que a la postre pues van a servir para este nuevo mundo tecnológico e interconectado que vivimos hoy en día, que es una de las características más importantes de la globalización actual. Internet, satélites, telecomunicaciones, robótica, microelectrónica serán
los nuevos campos en los que se va a impulsar esa nueva tecnología. Y por otro lado, la política de Reagan en el hecho de la crisis del petróleo y la pérdida del control del crudo en Oriente Medio, pues va a apoyar a Irak, a un Irak liderado por un dirigente basista, o sea, de inspiración nasserista, que es Saddam Hussein, para que ataque a Irán, haga caer al régimen de Khomeini, a cambio de beneficios territoriales para Irak, y así conseguir de nuevo que el petróleo iraní acuda pacíficamente a los mercados occidentales. Será la guerra entre Irak e Irán, que empezará en 1980, apoyado Irak, como decimos, con las armas y sobre todo con las armas famosas de destrucción masiva, las armas químicas, que la administración de los Estados Unidos facilitará al ejército iraquí para vencer a sus enemigos iraníes. Estos son los dos elementos que caracterizarán más la política de Ronald Reagan en los años 80. Repito, por un lado, la iniciativa de defensa estratégica orientada a doblegar a su eterno rival, a la Unión Soviética, y por otro lado, el apoyo a Irak en su guerra contra Irán para intentar controlar el mercado del crudo del Golfo Pérsico. Bien, en esta situación tenemos que este hecho va a provocar también consecuencias en la Unión Soviética. Y es por eso que veremos cómo acabará terminando con la hegemonía de la Unión Soviética en el campo de los países del este, en los países comunistas, y el triunfo de Occidente en todo el mundo que dará paso a la globalización. ¿Qué consecuencias tiene esta política de iniciativa de defensa estratégica para la URSS? Pues de entrada, la URSS, como respuesta a ello, va a aumentar el gasto militar, intentará seguir esos avances tecnológicos que posibilitan una cierta ventaja en los Estados Unidos, y eso será a costa de que de un gasto militar que la Unión Soviética no podrá asumir, y por ello va a tener como consecuencia un empobrecimiento social. Así que la calidad de vida de la población soviética se irá deteriorando a medida que los dirigentes comunistas destinen más y más recursos a su pulso con los Estados Unidos. Esta caída de la calidad de vida de la población provoca una desmoralización, ¿no? Una desmoralización, una pérdida progresiva de la fe en el sistema que sus abuelos, sus padres habían vivido con la revolución comunista. Esa desmoralización en un país, en un sistema que se basa en el trabajo, hará que la producción y la productividad caigan, y esa caída de la productividad pues va a empobrecer de una forma progresiva a todo el país, puesto que la riqueza va a ir en decrecimiento. De toda esta situación de crisis económica que se estará viviendo en la Unión Soviética, va acompañada de unos dirigentes que tienen edades bastante avanzadas, ¿no? Brezhnev muere en el año 82 con 76 años y Yuri Andropov muere en el 84 con 68 años, y le sucede Chernenko, que muere al año siguiente con 74 años. Por lo tanto, tenemos unos dirigentes soviéticos que se siguen en un periodo pues muy corto de tiempo y con una mentalidad que quizás no consigue vislumbrar los cambios que se están produciendo en ese nuevo mundo de los años 80 del siglo XX. Afganistán también es un problema para los soviéticos, no logran una victoria rápida como en un principio se creía. Eso hará que Afganistán para los soviéticos sea como un Vietnam, como lo que fue el Vietnam para los americanos. Y ese deterioro de la población unido a la falta de victoria militar en Afganistán hará que la situación en la Unión Soviética sea todavía más crítica. Por otra parte, tenemos que pensar que la Unión Soviética tiene desplegado en el mundo muchísimo ejército, muchísimas instalaciones militares, bases de misiles
infraestructuras y apoyos económicos a países comunistas, y eso pues cuesta mucho de mantener, y la gran estructura político-económica de la Unión Soviética se parece que está resquebrajando en estos años 80. Queda patente esa crisis con uno de los accidentes nucleares más importantes de la historia, que sabemos que es el de la central nuclear de Chernóbil en el año 86, que provoca una nube de radiación enorme con unas consecuencias en víctimas y en enfermedades enormes, que tendrá una pervivencia de muchísimos años. Y por otro, también se pone en cuestión el sistema de seguridad soviético cuando un joven alemán aterriza con su avioneta en la Plaza Roja de Moscú sin haber sido detectado ni abatido con anterioridad. Es una prueba de la debilidad en la que se está viviendo la Unión Soviética en esos años. Bueno, ¿y quién tiene que salvar esa situación? Pues esa situación se pone en manos del que será el nuevo dirigente de la Unión Soviética en 1985, que es Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev es elegido como un dirigente joven en comparación con los anteriores, puesto que tiene 54 años, con una mentalidad mucho más actual, una visión, ¿no?, mucho más amplia, y sobre todo lo que viene es a intentar salvar la economía de la Unión Soviética. Salvar la economía pues será adoptar una serie de medidas, de reformas económicas, reformas también serán políticas, que reciben el nombre de perestroika. Por lo tanto, la perestroika de Gorbachev es las medidas, las reformas que pretende llevar a cabo para que la Unión Soviética salga de esa situación de crisis que se está viviendo y pueda mantenerse en un tú a tú de nuevo con los Estados Unidos. Evidentemente, el problema básico que se encuentra Gorbachev es un problema de tipo económico, y por eso ordenará el repliegue de las tropas desplegadas por el mundo para intentar de ese modo reducir el gasto. Ese repliegue se lleva a cabo también con medidas políticas, como son un acercamiento a los Estados Unidos, pues sería un acercamiento, poner fin a ciertas hostilidades para que se vea que no hay intención de agravar la situación de tensión en Guerra Fría, y eso lleva también a los acuerdos START, que serían la reducción de armas nucleares desplegadas en el mundo. Tanto una serie de medidas que vienen a ser como una disuasión respecto a la situación de Guerra Fría que se vive con los Estados Unidos. Muchos países verán cómo las tropas soviéticas lo abandonarán, y países de todo el mundo, también de la Europa del Este, la propia Cuba, Nicaragua, Mozambique, Etiopía, allí donde tenían los soviéticos intereses. Y en el año 89, de una forma mucho más dramática para los soviéticos, después de 10 años de guerra, Gorbachev ordenará también la retirada de las tropas soviéticas de Afganistán. Es por eso que se considera el Vietnam soviético, porque tras 10 años de guerra, de muertes, de pérdidas económicas, ¿no?, y de envío masivo de armas y hombres, pues los soviéticos no consiguen restablecer la situación comunista en Afganistán. La retirada es en el 89, como digo, en 1989, y por eso Afganistán, una vez se retiren las tropas soviéticas, entrará en una etapa de guerra fría entre los distintos grupos tribales afganos, que acabará por la victoria de los talibanes, que instaurarán un Estado islámico en Afganistán. Bien, todas estas medidas de reforma hemos dicho que se denominan la perestroika, pero esos cambios, estas reformas, tienen que venir acompañadas también de un retorno a la confianza con la población soviética. Gorbachev está muy presente en los medios de comunicación, quiere implicar a la población también soviética en estas nuevas medidas reformistas que se van a llevar a cabo. No quiere esconder nada a los soviéticos, que se sientan engañados, ¿no?, y quiere de nuevo que la productividad de su país aumente, y esas medidas se conocen con el nombre de la transparencia, ¿no? Digamos, no escondemos nada, somos transparentes, que en ruso se conoce como el glasnost. Por lo tanto,
Perestroika y Glasnost son los dos nombres que caracterizan la política de Mikhail Gorbachev. ¿Qué consecuencias van a tener estas políticas? Pues de entrada, de forma inmediata, la Europa del Este, que estaba apoyada por regímenes comunistas bajo el yugo soviético, esos regímenes comunistas verán que esa presión soviética o ese apoyo soviético que se daba al comunismo en los países del Este desaparecerá con el repliegue de tropas. Las tropas soviéticas ya no darán apoyo a los gobiernos comunistas y eso llevará a que la Europa del Este, a partir de 1989, pues se vaya multiplicando, que serían las convocatorias de elecciones democráticas libres. O sea, Polonia, Hungría, la República Democrática Alemana, Checoslovaquia, Bulgaria, Albania, en todos estos países, que eran los países satélites de la Unión Soviética o de la órbita soviética, se van a convocar elecciones democráticas en la que por primera vez pues tendrán pluralismo político. Y muchos de los dirigentes que estaban encarcelados o que habían sido anticomunistas, pues a partir de los años 90 serán los nuevos presidentes legítimos de estos denominados antiguos países del Este. Todo ello sin la oposición del ejército soviético, ¿no? Sin la injerencia comunista. Es el símbolo más claro del fin, ¿no?, de la Guerra Fría, pues el derrumbe del muro de Berlín, cuando la propia población empieza a golpear el muro con mazos para romper ese muro de la vergüenza que divide a población hermana, ¿no?, a los dos Berlín y a las dos Alemanias, y sin ningún tipo de oposición por parte de los soldados que la vigilan y la custodian. Para muchos esta es la imagen icónica del fin de la Guerra Fría. Pues bien, vemos que es una de las consecuencias de la perestroika y de la glasnost. El único país en el que hubo pues sangre, que fue una transición sangrienta de los países de la órbita de la Unión Soviética, fue Rumanía, donde su líder, el presidente Ceausescu, no quiso renunciar ni aceptar esta ola de democracia y por ello acabó siendo ejecutado por sus propios soldados, ya que Ceausescu ordenó la represión masiva de todos los manifestantes, de todos aquellos que querían democratizar el país. También es Yugoslavia, ¿no?, una guerra terrible con genocidio incluido que vivirá como transición, pero este caso pues, tiene un capítulo aparte, puesto que Yugoslavia era un país comunista, pero que no estaba bajo, digamos, la órbita soviética, sino que se intentaba mantener al máximo al margen. Al igual que China, que en el año 89 también vive una oleada de revolución democrática que es duramente reprimida con cientos o miles de muertos en la plaza de Tiananmen y en sus alrededores, donde miles de manifestantes exigían democracia y transición y el fin del comunismo en China. Esta sería la primera consecuencia de ese repliegue de tropas, que sería el hecho de que en los países de la Europa del Este pues tenemos una oleada de democracia y que van a quitarse pues ya esos regímenes comunistas y entrarán de lleno en Europa y con la imagen del fin del muro que separa Alemania y Berlín y el fin a la postre de ese famoso telón de acero que Winston Churchill, ¿no?, pues dijo que se levantaba en Europa, en los dos sistemas. Bien, el 2 y el 3 de diciembre de 1989 tenemos lo que sería oficialmente el fin de la Guerra Fría a nivel de firma de un documento político, puesto que en Malta se celebra una cumbre, o sea, una reunión, y en un buque de guerra se reúnen el presidente de los Estados Unidos, que en ese momento era George Bush, y Mikhail Gorbachev, y en ese documento que firman a ambos, pues anuncian el fin de la Guerra Fría y el inicio de una nueva etapa de paz. Por lo tanto, la cumbre de Malta en diciembre de 1989 representa también
uno de los elementos o de los momentos que mejor ilustran el fin de la Guerra Fría. Y en el año 89 hemos dicho que se producen estos elementos democráticos en los países de la Europa del Este, y a partir de 1990 la propia Unión Soviética, que como dice su nombre es una unión de distintos estados bajo una república de tipo federal, esos estados de la federación, pues muchos de ellos también quieren su independencia. Así es como a partir de 1990 pues se logra la independencia de Estonia, Letonia, Lituania. En el año 91 hay un intento de golpe de Estado con un secuestro de Gorbachev y la salida de los tanques en la calle, en las plazas, en las calles de Moscú, con el fin de finalizar, de acabar con este proceso de desintegración del comunismo en la URSS y el restablecimiento de nuevo del comunismo. Por lo tanto, un golpe de Estado de tintes ortodoxos comunistas que fracasa porque la población moscovita sale a las calles y los soldados pues no disparan ni reprimen. Es en ese intento de golpe de Estado en 1991 cuando el que será el primer presidente de Rusia, Boris Yeltsin, coge una imagen multitudinaria y muy popular al subirse a los tanques, al ponerse enfrente de los soldados a animarlos a que bajen y que se unan a los manifestantes y abandonen el intento golpista. Bien, es por ello que sigue ese proceso de descomposición de la URSS a partir de ese momento, con Rusia, Ucrania, Bielorrusia creando una confederación de estados independientes mediante un proceso de independencia, y posteriormente se independizarán el resto de repúblicas asiáticas. El 25 de diciembre de 1991 es cuando tenemos la dimisión de Gorbachev, por lo tanto la dimisión del último dirigente de la URSS. 25 de diciembre de 1991. Es el fin de la URSS. Es el nacimiento de lo que podemos denominar el mundo globalizado. Este es el punto en el que finaliza la exposición de hoy y que dará pie a una nueva etapa. La nueva etapa que, como decimos, se inicia en los años 90, que todavía hoy estamos en ella y que podemos denominar como la etapa de la globalización, cuyas características más concretas e incipientes en los años 90 y principios del siglo XXI los veremos en una próxima sesión. Muchas gracias y hasta el próximo día.